Muy bien, continuando con nuestras sesiones científicas a propósito del 28 Congreso Colombiano de Medicina Interna, tengo el agrado de empezar en hora inglesa, 10:30 AM, y vamos a presentar a nuestro primer expositor, que es el doctor Claudio Jiménez, procedente de Colombia. El doctor es neurólogo y neurofisiólogo con una maestría en ciencias de la rehabilitación. Actualmente se desempeña como jefe del servicio de neurología en el Hospital Simón Bolívar en Bogotá. En el rol ayudó a establecer la red de ACV y el centro de ACV en el Hospital Simón Bolívar, que forman parte de la subred norte, proporcionando atención crítica para pacientes con ACV. También participó en el programa de neuroinfecciones del hospital, donde abordó enfermedades complejas que afectan el sistema nervioso a través de un enfoque basado en equipo. ¿Cuál es su interés? La recuperación de los pacientes lo llevó a apoyar el desarrollo del programa de neurorehabilitación en el Hospital Simón Bolívar con el objetivo de mejorar la calidad de vida de aquellos con condiciones neurológicas. El doctor tiene un título muy atractivo, ¿no? Yo soy investigadora y el título manda para que volteen a mirarlo y dice: 10 preguntas en ACV. ¿Queda usted en el uso? Adelante. Okay. Sí, buenas. Me falta presentarlo. ¿Sí? Ya, no, con usted. ¿Le presento también a usted? Claro. Ahí está, doctora. Entonces, no. Al César lo que es del César. Eso es ley. El doctor Raudy Reales, también procedente de Colombia, va a hacer una conversación simultánea con el otro caballero. El doctor Raudy es especialista en medicina interna, fellowship, endocrinología clínica y metabolismo, docente de internado Universidad Libre, docente de áreas básicas y clínica en la Universidad Remington, Medellín, docente de educación continuada en GESCONS, speaker internacional, creador de contenido digital para redes sociales. ¿Correcto? Sí, señora. ¿Están listos a partir? Entonces sería 30 minutos para cada uno o la sesión, bueno, inicien juntos. Gracias, doctora. Préstenos el micrófono. Muy amable. Doctora, muchísimas gracias por la presentación. A todos, muchísimas gracias por participar y hacer realidad este bloque de enfermedad cerebrovascular. A todos mis compañeros previos, al doctor Hernán Bayona, a Carlos Llanos y a Claudia en especial, muchísimas gracias por invitarme a ser parte del bloque de enfermedad cerebrovascular con nuestro lanzamiento. Claudio, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, Raudy, gracias. Y gracias a todos los que nos están acompañando en esta mañana. En realidad, para mí es no solo un honor, sino un enorme privilegio poder compartir con todos los colegas que asisten a un congreso de medicina interna, de hecho al Congreso Nacional de Medicina Interna. Así es. Bueno, nosotros tenemos un bloque que por supuesto no tiene diapositivas porque lo quisimos hacer modo conversatorio, en donde lo llamamos 10 preguntas frecuentes de ACV. Y para mí en realidad es muy interesante estar con ustedes y presentarles al doctor Claudio, que a pesar de que hizo neurofisiología, gran parte de su labor es trabajar en ACV en equipo. Entonces quisimos hacer un bloque distinto y para esto nos basamos en la inteligencia artificial. Hicimos una búsqueda por medio de ChatGPT en donde buscamos las 10 preguntas más frecuentes que los médicos tienen con respecto al ACV. Claudio, entonces la primera pregunta es: ¿cuáles son los principales factores de riesgo que llevan a un paciente a que haga una enfermedad cerebrovascular isquémica? Puedes ponerte de pie. Bueno, yo creo que ChatGPT no hizo las preguntas que debería hacer. Ok. Lo primero que yo debo decirle a todos ustedes, sobre todo porque están viendo esta proyección, no la están viendo, pero seguro la van a ver, de un esfuerzo, yo no sé si decir multidisciplinar o transdisciplinar, de crear algo como la Asociación Colombiana de ACV. El primer mensaje, para escaparme a lo que pregunta ChatGPT sobre factores de riesgo, aquí hay gente muy experta, es: recuerden que lo mejor que podemos hacer por nuestros pacientes, la mejor medicina que vamos a hacer en nuestras vidas, es la medicina que vamos a hacer trabajando en equipo. Y esto creo que tú y yo, que hablamos tanto todo el tiempo, y siempre se lo digo además a mis estudiantes, es
el mito, la creación de algo como el Dr. House es una construcción de la ficción, pues solo puede pasar en la ficción. La medicina nunca le va a caber en su totalidad en la cabeza a nadie, y el proceso de tomar decisiones en medicina en muchas situaciones es tan extremadamente complejo que la única manera de tomar la mejor decisión posible es conversando entre nosotros. De hecho, Andrés Cubillos, que es colega mío y emergenciólogo y quien presentaba este tópico de mimics y camaleones en ACV, la persona a la que él llamó en el caso que él presentó fue a mí. Sí. Ok. Nosotros con Hernán tratamos 600 ACVs por año entre isquémicos y hemorrágicos. Creo que estamos en el centro que más trombólisis hace en Colombia. Y el desafío clínico con frecuencia ante un paciente que está sufriendo la fase aguda de una ACV puede llegar a ser tan complejo que, por ejemplo, estamos acostumbrados a pensar que hay hemiplegia y afasia cuando uno tiene una ACV, o que si el paciente no está hemipléjico pues no puede tener una ACV, y resulta que no, el paciente puede estar solo afásico. Y como les decía Hernán, territorios vasculares como las divisiones más, segmentadas de arterias como la cerebral media, la división inferior, producen afasias muy fluidas que tranquilamente se confunden con un delirio. Pero aparte de eso, este paciente en particular que tenía una lesión del tálamo, con frecuencia los pacientes con lesiones talámicas simplemente están somnolientos. Y la familia lo lleva porque no se despierta bien. Entonces nos toca hablar juntos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Yo sé que estás viendo el reloj, pero le hiciste mal la pregunta. Estoy viendo el tiempo. Claudio estaba haciendo la introducción, tenemos una gran amistad, entonces yo le estaba señalando el tiempo, pero los factores de riesgo los necesitamos. Los factores de riesgo, y esto es clave, colegas, los pacientes hay que dividirlos en grupos etarios. La primera división y la más sencilla es 55 años más o menos. Más de 55 años cobra un enorme valor la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad y todas esas cosas que ustedes se dedican a cuidar. Menos de 55 años, entonces emergen otros problemas como el foramen oval permeable, que nosotros con frecuencia lo vemos. De hecho, en pacientes jóvenes de menos de 55 años, la cardiopatía auricular cada vez es más una razón para intervenir y tratar como causa de ACV. Síndrome antifosfolípidos y otras enfermedades autoinmunes, pero particularmente el síndrome antifosfolípidos, VIH y, ojo, neurosífilis. Uno dice muchos, ¿cuántos son muchos? Pero la frecuencia de tratar neurosífilis en nuestro servicio es alta, como causa de ACV. Bien, Claudio, mira que una de las cosas que nosotros hemos conversado siempre, y después que hemos hecho algunas actividades académicas, la pregunta más frecuente que nos hacen a nosotros, incluso yo como médico tuve que presenciar eso como médico general, es ¿cuál sería el síntoma clave para diferenciar un evento isquémico de un evento hemorrágico? ¿Existe? No existe. Y esto es importantísimo. No existe. Nunca piensen que pueden tomar una decisión en ACV sin haber visto la tomografía. Es simplemente imposible. No va a pasar. No va a suceder. Es decir, el ACV depende fundamentalmente del territorio vascular. Entonces el territorio vascular más comúnmente infartado es la cerebral media, ¿sí? El ACV isquémico. Pero usted puede tener pacientes que debutan con un ACV y nosotros, que incluso cuando nosotros vemos más de 30 ACVs por mes. Entonces usted ve al paciente que hace depresión del nivel de conciencia, no parece estar focalizado, tiene que ser llevado a intubación rápido y entonces usted dice, eso es un ACV hemorrágico y mira la tomografía y es un trombo en la basilar. Ok. ¿Sí? Entonces, nada, lo que hay que hacer cuando un paciente tiene un síntoma neurológico de instauración súbita que se pueda corresponder a un territorio vascular es llevarlo a un tomógrafo. Perfecto. Y es que eso me lleva a la tercera pregunta más habitual que los médicos tenemos cuando un paciente está frente al contexto agudo de una focalización. Por ejemplo, llega un paciente, Claudio, focalizado, está con déficit neurológico. Estamos pensando en una enfermedad cerebrovascular. La pregunta es, ¿qué estudios de imágenes son los más útiles para hacer el enfoque diagnóstico de un accidente cerebrovascular? Ataque cerebrovascular. Gracias. Ojo, y esto es clave, con Hernán lo vivimos todo el tiempo. La imagen que hay que hacerle a un paciente con una ACV es una tomografía de cráneo. Punto final. De hecho, si usted tiene el tomógrafo y tiene el resonador y los dos están funcionando, el paciente debe entrar primero al tomógrafo. Si el paciente está en el lapso de las 4.5 horas, las 4 horas y media de ventana convencional, ese paciente debe entrar a un tomógrafo. Las imágenes que usted va a hacer, por ejemplo, usted va a hacer
resonancia con angioresonancia, porque ojo, recuerden, el ACV es una lesión isquémica en el cerebro, pero ¿quién está enfermo? Las arterias y o el corazón. Entonces, usted ve el cerebro, usted ve la tomografía de cráneo, pues usted tiene que ver los vasos. Así es. Entonces, usted hace angiotomografía desde supraórticos hasta el cráneo, o hace angioresonancia. La angiotomografía con tomografía de cráneo usted la tiene en 1 minuto. Total. Usted en 1 minuto vio todo. Eso mismo en el resonador son 10. Y recuerde que para el resonador el paciente tiene que estar quieto. Entonces, si el paciente está medio agitado porque tiene una ACV y se agita, entonces le toca sedarlo, entonces ya cambió todo lo que usted iba a hacer en una ACV. El paciente va a un tomógrafo. Ok, que la imagen ideal, bueno, la ideal, la imagen primordial para el abordaje diagnóstico de un ataque cerebrovascular es la tomografía simple de cráneo. Tomografía de cráneo. Perfecto. Mira, que un día yo, como tengo conversación, digamos, cuando Claudio comenzó a hacer todo el trabajo en el Hospital Simón Bolívar, me hizo partícipe, y yo era médico internista de la clínica Los Cobos, pero iba a pasar ronda, ¿te acuerdas? Sí. Digamos, tratando de meterme dentro del equipo, porque creo que es fundamental dentro de una buena decisión clínica hacer equipo. Y ahorita le hice la pregunta al doctor Hernán Bayona, pero muchas veces converso contigo y me dice, Rodi, trombolizamos un paciente que tenía 7 horas de haber iniciado el evento. Entonces la pregunta, y te la voy a reiterar, ven, ¿qué hacemos? No somos expertos y en los hospitales normalmente no hay equipos multidisciplinarios para el manejo del ACV. ¿Cuál sería la mejor conducta respecto al tiempo para trombolizar un paciente, Claudio? Bueno, si tú no eres experto y no tienes equipo, hazlo apegado a la guía, que es 4 horas y media. Si Perfecto. tú no eres experto y no tienes equipo, hazlo apegado a la guía y punto final. Bien. Pero si tú o eres experto y además de eso cuentas con un equipo, que esto es importantísimo, es que los emergenciólogos comunicarse con los neurólogos nos comunicamos con los internistas. Nosotros hemos tenido experiencias tan bellas dentro de nuestro grupo que hemos tenido pacientes que llegan con patrones embólicos, que están haciendo fiebre, que creemos que puede ser un ACV de origen cardioembólico séptico por una endocarditis, y nos ha pasado en el Simón Bolívar, hospital público, llega el cardiólogo a hacer la ecografía en el mismo momento en el que el paciente acaba de salir del tomógrafo. Y es solo producto de un excelente lenguaje entre colegas y de entender que la mejor decisión por ese paciente la vamos a tomar si todos participamos. Entonces, nosotros, como tenemos un equipo, como sabemos tomar decisiones, como tenemos una gran experticia, pues la guía nos guía, pero pues no estamos anclados a ella. De hecho, en estos días yo veía que varios colegas, no sé si está ya, nos compartían la guía de diabetes del 2024. Yo siempre digo, mire, la única razón por la que todos los años hay una guía nueva es porque todavía no sabemos todo lo que hay que saber. Total. Sí, pero esto sí se los recomiendo ampliamente. Hernán lo decía, nosotros tenemos un protocolo de investigación, por ejemplo, para TNK. Felizmente, además, como tenemos equipo, todo lo que hacemos está atado a algo. Es decir, todo lo que usted haga, ojalá y tenga un propósito, llene bases de datos, lleve registros y contribuya con información. Entonces, pues, todos esos pacientes se publican. Ok, perfecto. Entonces, de alguna otra manera, digamos que el mensaje claro que dice el doctor Hernán Bayona es que en los pacientes con territorio anterior hasta 9 horas, digamos, Sí. podríamos tener un gran beneficio, y en territorio posterior hasta 24 12. horas. Pero desafortunadamente no todos tenemos equipo de ACV. Entonces, pues tratar de hacerlo hasta las 4.5 horas en pacientes muy bien seleccionados, ¿no? Sí, por eso además estamos con ustedes, porque nosotros entendemos muy bien que cada vez más los equipos de atención de la fase aguda del ACV van a necesitar de quiénes, de los emergenciólogos, de los internistas, de internistas que se vayan entrenando más y más en ese problema de la fase aguda del ACV. Los internistas son muy expertos en la prevención secundaria, pero la fase aguda del ACV representa unos retos demasiado particulares. Total. Entonces hay que hacerlo, y sin duda, si tú me preguntas a mí, la trombólisis más prolongada que yo he hecho, casi 30 horas. Ok, muy bien, bien. Miren que ahorita decía el doctor Llanos un concepto bien interesante, que era la prevención primordial, ¿no? Ese antes que dé el evento primario, o evitar la aparición de factores de riesgos. Reciente, yo he llegado a la ciudad de Bogotá, estábamos manejando un paciente en el servicio de emergencias y llegó con un ataque cerebrovascular, y llegó el médico de planta y me dice, doctor, ya el paciente tiene la presión normal. El paciente tenía un ataque cerebrovascular isquémico. Entonces, claramente hubo que hacer algunos ajustes en este paciente. La recuperación, por fortuna, fue satisfactoria. Pero, ¿cuáles serían las indicaciones o el manejo antihipertensivo agudo en el paciente que tiene un ataque cerebrovascular? Si no lo voy a trombolizar,
Y si sí lo voy a trombolizar, Claudio. Entonces hay 3 recomendaciones acá muy valiosas. 3. 1. Si el paciente no va a ser trombolizado, existe un concepto que es hipertensión arterial permisiva, que surge del problema de lo que es denominado como una cascada catecolaminérgica. El paciente sufre una lesión isquémica que produce un área de hipoflujo cerebral o de hipoperfusión, y el mismo cuerpo desarrolla mecanismos que procuran mejorar la perfusión en ese tejido y la presión arterial se sube. Si usted no lo va a trombolizar, nosotros sabemos que esos pacientes pueden permanecer las primeras 24 horas con sistólicas de hasta 220 milímetros de mercurio, siempre que estén monitorizados. Y ojo, el paciente que sufre un ACV agudo no es importante solo el que usted tromboliza o lleva trombectomía, son todos. La fase aguda del ACV es un problema de todos los ACVs. Trombólisis o trombectomía es una parte del manejo. Todos los pacientes, todos deben estar monitorizados, porque sufrir un ACV y no ser trombolizado igual implica que puede tener buenos desenlaces. Entonces, si está en la fase aguda y no lo trombolizó, hasta 220 milímetros de mercurio de sistólica, siempre bajo monitorización. 2, si lo tromboliza, si el paciente va a ir a trombólisis, no debe estar normotenso. El mensaje no es que debe estar normotenso, el mensaje es que la presión arterial debe estar al menos en 185-110 milímetros de mercurio, no normotenso. Y ojo, porque hipotensar esos pacientes es malo. Pero luego viene acá el tercer punto, y es: las fluctuaciones de la presión arterial empeoran los desenlaces. Entonces usted no puede tener un paciente que le pongo algo de la betalol, lo hipotenso, luego veo cuánto se sube, luego le pongo algo, vuelvo y lo hipotenso. No, el paciente debe intentar mantener una sistólica por encima de 140 en las primeras 24 horas. Ese mensaje es fundamental para que nosotros entendamos que, en definitiva, aunque es una emergencia, incluso en la nueva guía de emergencias hipertensivas, nos dan unos puntos de cortes muy bien establecidos y que se saben hace algún tiempo, ¿no? Entonces, el paciente que lo vamos, yo divido esto en 2 puntos de corte. Mayor de 185, si no lo voy a trombolizar, estoy tranquilo. Si lo voy a trombolizar, por debajo de 185, y claramente hay que evitar las fluctuaciones, y por eso se prefieren medicamentos como el labetalol en forma de infusión continua y no en bolos, a menos de que necesite una bajada brusca para poder trombolizar al paciente antes que se salga de ventana. Y mira que esta pregunta, Claudio, vamos para la sexta, y dice: un paciente llegó con un déficit neurológico. ¿Cuál es el paciente candidato a trombectomía mecánica? Esa pregunta sí es muy sencilla. Y ahora, porque, discúlpeme que lo interrumpa, porque ustedes tienen un convenio, por supuesto, siguiendo formando equipos. Ustedes tienen el paciente que, si no le pueden dar el beneficio de la trombolisis, o si le hacen trombolisis, luego es necesario remitirlo a otra institución para hacerle trombectomía mecánica. Sí, pues nosotros hemos construido y hemos impulsado, de hecho estamos trabajando duramente en crear en un proyecto que es el inicio bajo norma de las redes nacionales de ACV. No vamos a poder tener tomógrafos en todos los centros de salud, y no tiene ni siquiera coherencia lógica pretender que van a haber tomógrafos en cada lugar donde haya un centro de atención de salud. Y lo otro es que el recurso que se requiere no solo de tecnología como un angiógrafo, sino el talento humano, es decir, los gastos generales de tener un centro de neurointervencionismo son elevadísimos. Entonces lo que debe haber es georreferenciación, y una de las cosas que nosotros buscamos, que hemos ayudado a desarrollar con Hernán, es la implementación de alianzas público-privadas para que los pacientes accedan a terapias en su totalidad. Esto siempre georreferenciado, es decir, a nosotros nos queda la Santa Fe a 10 o 15 minutos del Simón. La trombectomía mecánica es algo que, cuando se inició a implementar de manera masiva en el mundo en el 2015, se planteó para la oclusión de un vaso proximal, la primera porción de la cerebral media, M1. Obviamente, con el paso del tiempo, cada vez entendemos mejor que los pacientes que se benefician de una trombectomía mecánica son todas las personas que tengan un trombo en un territorio vascular al que se pueda acceder con los dispositivos que se tienen hoy en día. Entonces hace trombectomía mecánica en pacientes que tienen oclusiones de M2, incluso oclusiones más distales hasta M3. Esto obviamente depende mucho de la experticia del neurointervencionista. Oclusiones de la basilar es un territorio vascular que hoy en día debe ser llevado a trombectomía, y la ventana también es más amplia. El territorio vascular posterior siempre tiene, digamos, mayores colaterales, lo que garantiza un mejor flujo en el territorio que se está infartando. Por tanto, usted tiene más tiempo para intentar recuperar estos pacientes. Así que cualquier trombo que se documente en un territorio vascular al que se pueda acceder con la tecnología que se cuenta hoy, y el neurointervencionista tenga una buena experticia, debe ser llevada a trombectomía mecánica. Claudio, yo quiero que esta pregunta nos quede un poquito más clara. Es decir,
¿le doy la trombectomía mecánica sin trombolisis o qué hago? Ok, entiendo. Porque, por supuesto, el paciente lo tengo en el centro, me llegó, hago un diagnóstico tanto por clínica como por imágenes de un ataque cerebrovascular. ¿Ese paciente qué hago? Si tengo trombolisis, ¿lo trombolizo o prefiero la trombectomía mecánica? ¿Y por qué te hago la pregunta? Y esto es importante que quede claro para nosotros, porque en infarto la tenemos clara. Si yo estoy en un instituto en donde tengo al hemodinamista y el paciente llegó con un infarto con elevación del ST, aunque tenga el trombolítico, al paciente mejor lo llevo a una reperfusión o una PCI, intervención percutánea coronaria primaria. ¿Qué hago en eso? Vamos a suponer que estamos en un centro o yo tengo una institución aliada con trombectomía mecánica, pero el paciente llega en ventana. ¿Lo trombolizo primero? Sí, pues siempre. Ojo, la anatomía y por tanto las características del flujo en las arterias cerebrales es muy diferente a las coronarias. Perfecto. Lo que implica que la manera en la que se forma, se consolida y puede durar un trombo son distintas. Perfecto. A eso nosotros le decimos la dinámica del trombo en el cerebro. Hernán incluso nos presentaba entre sus casos uno que nosotros trombolizamos y que fue a trombectomía y no logró abrirse. Entonces, eventualmente también nos pasa que nosotros trombolizamos un vaso ocluido y cuando llega el angiógrafo para trombectomía ya está abierto. ¿Sí? Entonces, darle al paciente, el asunto es que usar trombólisis y trombectomía no aumenta de manera importante, por ejemplo, a lo que le tememos, que es el riesgo de sangrado. No lo va a empeorar. Entonces al paciente hay que darle el mejor tratamiento posible y el mejor tratamiento posible es usar las dos terapias. Si el paciente está en ventana para trombólisis, trombolícelo. Si está en ventana y además de eso tiene un vaso grande ocluido, llévelo a trombectomía. Perfecto. Son los dos. Claro. Para nosotros eso era importante porque luego si el paciente yo tengo la trombolisis, luego le hago una PCI de rescate, ¿no? Lo que conocemos nosotros en Colombia como un cateterismo, en infarto agudo del miocardio. Pero aquí sí es necesaria siempre el continuo. Ahora, para nosotros, dentro de un área, digamos, protegida para el paciente, en donde tenemos o contamos con hemodinamista o cardiólogos hemodinamistas, solamente hacer la PCI primaria es suficiente para nuestro paciente, pero era importante dejar claridad. Un día hablábamos contigo de este tema de enfermedad cerebrovascular y en esto nosotros... digamos, somos muy claros, Claudio. Pregunta número 7 es, ¿cuál es la contraindicación absoluta realmente para trombolizar? Porque tú me decías, no. Raudy, nosotros hemos trombolizado pacientes de 87 años porque eran funcionales. Y muchas veces vemos la edad para hacer contraindicación en la trombolisis. ¿Qué valoran ustedes para tener contraindicaciones en el paciente para trombolizar, Claudio? Esta pregunta es importante y la respondo igual que la primera o segunda, no sé. Si usted no es experto, apéguese a la guía. Ok. Si usted no es experto y además no tiene un equipo con el que pueda hablar, que es algo que nos toca aprender a hacer a nosotros los médicos, hablar entre nosotros, apéguese a la guía. Pero si no, en realidad la única contraindicación formal es que haya sangrado. Perfecto. ¿Qué es lo que usted tiene que ver en una tomografía para usted decidir que no va a trombolizar un paciente? Que haya sangre. Okay. Nosotros habíamos mostrado, Hernán por ahí les mostró que nosotros usamos la escala, incluso en el grupo ACV de nuestra red, que hay más de 400 personas, nosotros les tenemos ahí fijado la escala de ranking visual. Y la escala de ranking visual es, vea que si usted tiene un paciente con un ranking de 4, significa que igual sale de la cama con ayuda. El paciente que está tirado en la cama es el ranking de 5. Y entonces nosotros hemos intentado implementar un mensaje que es, no convierta siempre que pueda, no deje que se convierta un ranking de 4 en un ranking de 5. El paciente con 5 está postrado, el paciente con 4 come, deglute solo, se ayuda para bañarse, Así se ayuda es. para salir de la cama. Entonces usted debe intentar garantizar eso. Así que nosotros ranking no lo vemos como una contraindicación absoluta, edad tampoco. Creo que hemos trombolizado gente de 97 y más años. La única contraindicación, si es que si tiene 97 y camina solo, y este es un mensaje importante, yo sé que nos queda poco, este mensaje es importante. La expectativa media de Colombia son como 75 años, la expectativa de vida media, 70 años creo. Si una persona en Colombia tiene 85 años, usted no le va a cambiar, usted no está interviniendo en cuanto a mortalidad, ya vivió años extra, ¿me entiende? Ya está en el tiempo extra. Pero si va a vivir hasta los 87, ¿cómo va a vivir de los 85 a los 87? Una persona dependiente es un lío para la familia, es un lío para el recurso financiero de un sistema de salud que además está en permanente crisis y ahora peor.
Entonces, intervenir los pacientes indistintamente de la edad es importante siempre que tengan funcionalidad previa. Entonces, pacientes de 90 años con ranking 0, con rankings de 1, hay que tratarlos. Ok. Sangre, la contraindicación se llama sangre. Sangre, o sea, si sangra claramente no lo trombolizo. Si no está sangrando, a pesar de que dentro de los del checklist que hago, pueden haber algunos factores, tratar de mirarlos en equipo. Claudio, mira que nosotros cuando tenemos un paciente con un infarto agudo del miocardio, dentro de la terapia que ha impactado dentro de la morbimortalidad en los pacientes, anticoagulamos. Y muchas veces queremos extrapolar los eventos isquémicos cardíacos a los eventos isquémicos cerebrales. ¿El paciente que tiene un ataque cerebrovascular requiere anticoagulación, sí o no? No, a menos de que tenga fibrilación auricular. Perfecto. O una razón bien definida para ser anticoagulado. Ojo, parte del tratamiento del ACV no es anticoagular. No es. No hay que ponerle heparinas de bajo peso, no hay que ponerle heparina, no sé. No es. Perfecto. Lo único que se anticoagula de manera estricta es alguien que tenga FA en relación al ACV. Perfecto. Esta pregunta me salió, incluso hicimos una búsqueda. Claudio, ayer que nos estábamos conversando, me dijo, ven acá y luego las preguntas no me las has pasado. Yo, no las he hecho, pero yo hice una búsqueda por las inteligencias artificiales que he conversado con Claudio previamente. Mira que quise dejarla de último porque la había nombrado un poco el doctor Hernán. Una pregunta bien controversial tanto para los cardiólogos como para los neurólogos es, ¿existe realmente el ataque isquémico transitorio? Porque ahorita esa pregunta va ligada al uso de antiagregantes, pero existe, o sea, fue transitorio, es decir, le dio y ya le pasó. Yo te voy a contar con eso y nos fue bien porque es la última. No, es la novena, nos falta una. Yo recuerdo muy bien cuando empezaba todo este tema de crear el centro ACV y la red de ACV y todo eso, una mujer que se llamaba Ángela, que llegó al Hospital Simón Bolívar proveniente de Guaduas, Cundinamarca. Para la doctora que es de Perú, Guaduas es un municipio relativamente cerca de Bogotá, pero está como a unas 3 o 4 horas. Esa mujer tenía 42 años y esa mujer consultó al hospital de Guaduas porque le dio de manera transitoria un síntoma que fue pérdida de la fuerza del lado derecho. La llevaron sus familiares al hospital de Guaduas en una perfecta ventana y cuando llegó al hospital ya no tenía síntomas. Y el colega que estaba allí, nunca veo esto como a quién culpamos, sino a quién no estamos educando. El colega que estaba allí, como los síntomas se resolvieron, alta. Y esa señora, menos de 24 horas después, no solo estaba hemipléjica, sino además afásica. La llevan de nuevo al hospital de Guaduas, el hospital de Guaduas la montan en una ambulancia y hasta cuando llegó al Simón Bolívar, pues ya no había nada que hacer. ¿Qué intento decirles con esto? Y es algo que nosotros insistimos todo el tiempo, por eso tenemos una unidad de ACV. En el Hospital Simón Bolívar felizmente hemos promovido esto mucho, que se cree en todos los lugares del país donde pues haya alta demanda, es crear unidades para el cuidado de estos pacientes. ¿Por qué? Porque es que el problema del ACV no es si lo trombolizo o no lo trombolizo. Eso se tiene que salir de nuestra mente. El problema del ACV es que si hay un infarto, el núcleo del infarto crece. Por eso hay un área de penumbra. ¿Por qué hay un área de penumbra? Porque hay un núcleo que ya se infartó y un área de penumbra que no se ha infartado. Luego, por ejemplo, si la causa del ACV es una fibrilación auricular, el paciente puede hacer otro émbolo. Ayer Hernán y yo pasamos revista y le íbamos a dar alta a un señor. Hoy se va, señor, para la casa. Vende loterías. Tiene 80 años y vende loterías. Es que eso es lo que nosotros cuidamos. Eso es lo que nosotros cuidamos. A un ser humano que hace algo y es parte de algo. De un núcleo familiar, tiene vínculos sociales, en fin. Y ese señor tiene una FA que se la documentamos estando hospitalizado y lo anticoagulamos y le íbamos a dar alta y ¿sabes qué tenía? Los dedos del pie izquierdo rojos, morados, fríos. Estaba haciendo seguramente una embolia arterial y nos tocó llamar al cirujano vascular, no hay alta. Lo que quiero decir con esto es que el AIT es un ACV. De hecho es un concepto que todo el tiempo se discute. Pero el AIT es un ACV en el que felizmente el infarto no se terminó de instaurar. Ustedes le dicen síndrome coronario agudo a un montón de cosas, no sé si estoy correcto. Correcto. A un montón de cosas entre las que está el infarto agudo del miocardio. Pero si el paciente tiene un síndrome coronario agudo no le dan alta.
porque eventualmente va a tener un infarto y hay que investigarlo. Oye, hay que ver si tiene una angina, si es estable, si es inestable, qué es lo que voy a hacer con él. Eso es el AIT. El AIT es un ACV en el que el infarto no se ha instaurado. ¿Y cuál es el problema? Que se va a instaurar. ¿Cuándo? No se sabe. El mayor riesgo está en las primeras 72 horas, pero tú le das alta y después el paciente no vuelve, nadie lo trae. Y se infartó. Y esto yo se lo dije al cardiólogo que empezó a trabajar con nosotros en el Simón Bolívar. Le dije una vez, se los voy a decir a ustedes. El problema, doctor, le decía, porque no había la cultura de hacer los ecocardiogramas y los Holter pronto para los pacientes con ACV. O sea, le voy a decir, profesor, qué es lo que pasa con un paciente al que le da un infarto del corazón. Usted le pone un stent o le hace lo que sea que ustedes le hagan y ese paciente se va para la casa, si no se muere, se va para la casa a pasear con los nietos, tal vez vuelva al trabajo, a hacer lo que sea que quiera hacer con su esposa, con su familia, pero al paciente de nosotros, al que le da una ACV, si no lo tratamos bien y si no lo cuidamos, alguien le va a tener que limpiar el culo. Total, así es. Mira que una vez me llamaron a ver un paciente, ya para terminar, nos falta la última pregunta, me llamaron a ver un paciente y el señor había tenido un déficit neurológico, había perdido fuerza en el brazo y había tenido unas palabras un poquito incoherentes. Entonces cuando yo lo fui a ver, le tomé la presión y me dijo, ya me siento bien. Y entonces había alguien cerca de nosotros, un auxiliar de enfermería, y dice, el paciente tuvo una isquemia transitoria. Yo le dije, no tuviste una isquemia, estás teniendo un ACV, por el concepto que aprendí de ti. Es decir, o sea, ya tienes un ACV, pero luego vas a quedar con déficit. Si no estás con déficit permanente, es mejor que consultes. Entonces ese mensaje es importante tenerlo en la mente. El que tiene un AIT como lo conocemos, tiene un ACV y va a quedar con complicaciones si no se hacen intervenciones rápidas. Claudio, la última pregunta es, nos quedan 2 minutos o 1 minuto, recuérdanos lo de la antiagregación. Antiagregación dual en ACV menor y en ACV, o en AIT y en ACV, ¿por cuánto tiempo? Bueno, Hernán respondió eso, pero ahí refuerzo un concepto y es que, ojo, a veces uno ve al paciente con un AIT. El AIT es que le dieron los síntomas y se le quitaron, pero tuvo un infarto. Okay. Eso nosotros le decimos, el término de eso es ACV menor con síntomas transitorios. Y usted, si no le hizo una resonancia, no se dio cuenta que de hecho se infartó. Entonces, esos pacientes que tienen tanto ACVs menores como AITs, los dejamos con doble antiagregación por 30 días. Perfecto. Y los pacientes que tienen estenosis intracraneal, que es una enfermedad, nosotros estamos detrás de querer empezar a entenderla mejor en nuestra población. La ateromatosis con estenosis intracraneal es la enfermedad coronaria del cardiólogo y del internista, ¿sí? Si tiene la descendente anterior con 70% de estenosis, pues lo lleva a una angioplastia. Así es. Pues eso le está pasando a la basilar, a la cerebral media, a la cerebral posterior, a las cerebrales anteriores, se están ateromazando y estenosando. Esos pacientes deben estar doblemente antiagregados, al menos por 90 días, y esos pacientes cada vez los estamos encaminando más a angioplastia con stent intracraneal. Ok, perfecto. Claudio, mira, no hay pregunta número 11, pero este simposio, primero le queremos dar gracias al doctor Arango, que es el presidente de la ACMI, al doctor Santiago también como gerente, que nos permitió hablar de enfermedades neurológicas dentro de un simposio de medicina interna. Ya vamos a terminar, ¿nos puedes dejar la diapositiva anterior, por favor? Ya terminamos realmente. Queremos darle las gracias a la Asociación Colombiana de Enfermedad Cerebrovascular, de Ataque Cerebrovascular o de ACV, está a punto de salir, por eso dice, los invitamos próximamente a ser asociados. No es una asociación de neurólogos, es una asociación de profesionales de la salud, desde auxiliares de enfermería, que cuidan seres humanos. Claudio, muchísimas gracias, a ustedes muchísimas gracias por el conversatorio. Genial, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a los disertantes. Continuamos con el doctor Germán Giraldo Bahamón. Doctor Giraldo, ¿está presente? Ok, muy bien, procedente de Colombia. El doctor Giraldo es médico especialista en medicina interna de la Universidad Surcolombiana. Es docente invitado de semiología del programa de medicina Universidad Surcolombiana. Es médico internista Hospital Universitario de Neiva.
y es presidente del capítulo Alto Magdalena, Asociación Colombiana de Medicina Interna, ACMI. Él va a tocar el tema muy interesante, neutropenia febril. Doctor, queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Diana, por la presentación. Bien, estamos finalizando este evento, este congreso, y en esta jornada de sábado pues estamos haciendo una charla en un bloque de enfermedad cerebrovascular. Entonces, no nos queda sino ser muy puntuales en los mensajes que queremos transmitir en este tema tan interesante. Como se dijo la doctora Diana en mi presentación, trabajo en el Hospital Universitario de Neiva, es un hospital de tercer y cuarto nivel, centro de referencia al sur colombiano, y nosotros tenemos también escuela de formación en medicina interna. Si bien es un tema que seguramente está dentro de los más importantes para los hematólogos y seguramente para los infectólogos, yo quiero compartir la perspectiva desde mi formación como médico internista en un servicio al cual tengo la oportunidad de atender, que son pacientes con neoplasia hematológica. En el servicio en el que trabajo, la mayoría de los pacientes reciben quimioterapia para este tipo de enfermedad y por ende nos enfrentamos día a día a este tipo de situación. ¿Qué sabemos de la neutropenia febril? Básicamente es una urgencia oncológica. Cualquiera sabe que si el paciente tiene neutropenia y fiebre, lo que hay que hacer por protocolo básicamente es tomar hemocultivos e iniciar una terapia antimicrobiana. Sin embargo, esta justificación tiene unas razones y es lo que me pretendo explicar. Porque si bien es cierto, la neutropenia febril es una situación bastante amplia que se puede presentar asociada a quimioterapia más frecuentemente. Tenemos pacientes que pueden tener neutropenia febril en otros contextos, por ejemplo, pancitopenias asociadas a déficit carencial o a aplasia de médula ósea, pero la neutropenia del paciente que se somete a quimioterapia tiene una connotación diferente, siendo mayor en el paciente con neoplasia hematológica e indudablemente tiene una connotación menor en el paciente que tiene tumor sólido. En este paciente, en neutropenia, la pregunta es si toda fiebre en este tipo de pacientes es infección. Y la estadística nos dice que desafortunadamente, aun cuando los pacientes en este contexto tienen fiebre, hasta solamente la mitad de ellos podemos identificar una causa. Es decir, tenemos pacientes que tienen fiebre, se mejoraron, la fiebre resolvió, no sabemos si fue por el antibiótico, seguramente era una causa no infecciosa, y finalmente no encontramos la razón y nos quedamos allí. Sin embargo, la razón por la que es una urgencia oncológica tiene que ver con los desenlaces. Los dos desenlaces más importantes tienen que ver con las complicaciones asociadas como morbi y mortalidad. ¿Qué significa tener neutropenia? Que el riesgo incrementa de manera importante con dos fenómenos asociados. Uno, ¿qué tan profunda es la neutropenia? Si por ejemplo tiene neutrófilos por debajo de 500 o neutropenias por debajo de 100, ¿y qué tanto dura esa neutropenia en función del tiempo? De tal manera que si yo tengo un paciente que tiene una neutropenia que tiene una duración esperada de más de 2 semanas, lo más probable es que ese paciente en función del tiempo incremente de manera proporcional el riesgo de infección. Y eso es lo que vemos en el paciente con enfermedad hematológica. Si sus neutropenias van a ser prolongadas 2, 3 o 4 semanas, muy seguramente durante ese tiempo va a presentar 1, 2 o 3 episodios de neutropenia febril. Y a mayor profundidad de la neutropenia, pues seguramente ese riesgo es mayor también con los desenlaces. Sin embargo, ven ustedes en la gráfica de la izquierda que la mortalidad está asociada a no solamente el episodio febril, sino así ese episodio fue con una documentación de infección o sin documentación de infección y con el número de comorbilidades. A pesar que los pacientes no logramos documentar infección, porque en el 50% puede que no la encontremos, miren ustedes cómo la mortalidad también está asociada de acuerdo al número de comorbilidades. Es decir, igual tener neutropenia febril sin identificar infección conlleva a un riesgo de mortalidad. Y si documentamos infección, esta tasa de mortalidad puede ser tan alta como del 50%, sobre todo en aquellos pacientes que desarrollan shock séptico de manera temprana. Es decir, es una urgencia oncológica porque los desenlaces en esos pacientes son devastadores. Mortalidad
de acuerdo a la serie, 11% hasta 50% en el peor de los escenarios, pero también están asociadas a otro tipo de complicaciones. El paciente con neutropenia febril seguramente va a requerir más soporte transfusional y con ello aumenta el riesgo de reacciones transfusionales. El paciente con neutropenia febril, por ejemplo, si tiene neumonía, tiene mayor probabilidad de necesitar un soporte ventilatorio. El paciente con neutropenia febril, por ejemplo, tiene mayor posibilidad de hacer una lesión renal aguda. Entonces, todo esto está dentro de la carga de la morbilidad asociada a la neutropenia febril. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos un paciente de 52 años, leucemia mieloide aguda, en recaída, día 17 de quimioterapia, simplemente manifiesta que se siente decaído y esos son sus signos vitales. Una frecuencia cardíaca en 115 que llama la atención y una temperatura de 37.7. Para ese momento la oración tiene 50 neutrófilos. La pregunta es, ¿este paciente tiene neutropenia febril? Y viene el primer punto que es importante discutir y tiene que ver con que, por definición, si uno revisa ITSA o las guías europeas CECIL, neutropenia febril significa que los pacientes deben tener una temperatura de 38.3 en una sola toma o 38 durante una hora. Pero miren ustedes, esa debe ser una temperatura oral. La pregunta es, ¿cuántos de los que están acá realizan medición de temperatura a nivel oral? Seguramente, o al menos en mi práctica, no se hace. Y tiene que ver con una situación, y es que al evaluar a un paciente y aquellos que nosotros decimos que trasladar la información desde las guías hasta la individualización del paciente, nosotros debemos recordar que la temperatura no es un valor único, la fiebre no es un valor único. Y esto está demostrado en 1800 por los estudios del doctor Van der Lich. Y en esta revisión sistemática vemos cómo la temperatura promedio cuando la medimos a nivel axilar es 35.9 con una desviación estándar 0.4. Pero si la comparamos con la temperatura oral, pues hay una diferencia tal cual como está descrito en algunos textos de semiología entre 0.3 y 0.6 grados centígrados. Eso significa que si mi paciente tiene 37.7 a nivel axilar o 37.6, seguramente a nivel oral esté sobrepasando esa variable de los 38. Y es un detalle bastante importante, porque, por ejemplo, uno de los que escribe bastante sobre neutropenia febril, que es el doctor Nucci, lo dice muy claramente: la fiebre inicia el protocolo del paciente con neutropenia febril, pero si uno tiene un paciente con síntomas sutiles, respuesta inflamatoria, aún en ausencia de fiebre, uno debe empezar un protocolo porque los desenlaces también son muy similares. Entonces, conclusión, si nosotros hacemos temperatura axilar en nuestros servicios y manejamos este tipo de pacientes, debemos tener como en cuenta que muchos pacientes con 37.7 van a estar taquicárdicos, van a estar algún síntoma y que aunque no ha llegado a ese nivel, a ese umbral que está escrito en las guías, muy seguramente este paciente sí va a necesitar un enfoque de neutropenia febril. En el caso, efectivamente, con 37.7 empezamos los hemocultivos y 5 o 6 horas después el paciente en la tarde ya tenía unas temperaturas axilares por encima de 38.3. Y eso es importante porque si bien los desenlaces de mortalidad son importantes, pues lo que nosotros deberíamos hacer es tratar de anticiparnos o ser muy estrictos en vigilar en qué momento ese paciente que está sometido a quimioterapia puede desarrollar una neutropenia febril. Y eso es algo que es más o menos predecible. Nosotros sabemos que los pacientes que se someten a quimioterapia van a tener un efecto citotóxico cuyo NAVIR, dependiendo del esquema de quimioterapia, se puede alcanzar después del 10º día. De tal manera que en ese momento, cuando los neutrófilos descienden, es cuando incrementa el riesgo de que esos pacientes hagan su primer evento de neutropenia febril o su primera bacteremia. Y eso es importante porque la disrupción de las mucosas es el factor de riesgo más importante cuando esos pacientes hacen neutropenia febril asociada a quimioterapia. Lo que sucede es que ese efecto citotóxico pues no solamente está dirigido contra esas células neoplásicas, sino que también afecta esas células de la mucosa y al afectarse, al despulirse, genera una interrupción de esa membrana de la inmunidad innata y por lo tanto esos pacientes tienen mayor probabilidad de hacer translocación bacteriana y bacteremia. Como vamos a ver, una de las principales fuentes de infección en el paciente neutropénico son los bacilos gram negativos que vienen del tracto gastrointestinal. Eso es importante porque incluso se ha descrito que este fenómeno de mucositis
puede generar fiebre incluso sin que el paciente esté infectado o esté bacterémico, y a eso se le ha denominado como una mucositis febril. El paciente hace fiebre, pero seguramente cuando le tomamos los hemocultivos van a ser negativos, y este es el fenómeno que explica ese proceso. De tal manera que si yo sé que mi paciente en determinado día, a partir del inicio de la quimioterapia, tiene el riesgo de desarrollar neutropenia febril, pues es cuando más atento voy a estar en la evaluación diaria de saber cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la temperatura, y en tratar de anticiparme a ese fenómeno que es relativamente predecible. ¿Y qué pasa entonces cuando el paciente cumple el criterio? Bueno, tiene neutropenia menos de 500, o el paciente va a tener un conteo menor a 500, durante las primeras siguientes 48 horas, porque recordemos que ese efecto es predecible, y si por ejemplo mi paciente hoy tiene 700 neutrófilos, pero va en el día 10 de quimioterapia, lo más probable es que en los días siguientes ese conteo de neutrófilos disminuya. Básicamente, solo lo que recomiendan las guías es historia clínica. Y esa historia clínica está basada en dos aspectos fundamentales. ¿Qué historia microbiológica tiene el paciente? ¿A qué antibióticos ha estado expuesto? ¿Y qué microorganismos ha tenido en su aislamiento? Ya sea por episodio de infección o cuando hacemos tamizaje para colonización. Examen físico completo, que aunque parece lógico, sí, hay que examinar a los pacientes, pues acá se toma relevancia porque hay unas claves diagnósticas que son importantes a la hora de examinar al paciente. Y los hemocultivos, no más, hemocultivos de diferente sitio, periféricos y del catéter en caso que el paciente lo tenga. El resto de paraclínicos o de ayudas diagnósticas están solamente enfocadas de acuerdo a los síntomas del paciente. Si el paciente tiene síntomas respiratorios, pues le hago un panel respiratorio, le hago una imagen de tórax. Si el paciente tiene síntomas urinarios, pues le hago una muestra de orina para evaluar. Y entonces algunas de las cosas que hacemos énfasis en eso de examen físico completo, pues tiene que ver con que la mayoría de los pacientes con neutropenia febril, sus tres focos más importantes es la piel, es el tracto gastrointestinal y es el pulmón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a interrogar y vamos a examinar. A nivel orofaringe, las lesiones algodonosas, indoloras, usualmente sugieren cándida. Las lesiones ulceradas muy dolorosas usualmente sugieren lesiones de tipo herpéticas. Si los pacientes tienen síntomas como disfagia o inofagia, pensar en la posibilidad de esofagitis por alguno de estos gérmenes. Si hay síntomas a nivel facial, aunque puedan ser muy sutiles, muy leves, siempre pensar en esa posibilidad de la sinusitis. Y a nivel respiratorio, los síntomas, y esto lo recalco mucho, pueden ser muy sutiles. El paciente puede tener un síntoma como una disnea leve o un dolor pleurítico mínimo, o simplemente empezar con síntomas respiratorios altos como cualquier infección normal. Y siempre que tenemos pacientes con dolor abdominal, fiebre y diarrea, pues debemos pensar en la posibilidad de una colitis neutropénica, en cuyo caso pues estará indicada la tomografía para evaluar si tiene criterios imagenológicos de engrosamiento de las paredes colónicas. Y eso sí bien importante, en los pacientes neutropénicos no se debe olvidar la región perianal, y nuestro servicio casi que es mandatorio preguntar al paciente sobre la presencia o no de estreñimiento, sobre la presencia o no de enfermedad hemorroidal, porque lo que hemos visto es que estos fenómenos, estreñimiento, enfermedad hemorroidal, en ese tipo de pacientes neutropénicos usualmente terminan en situaciones más complejas como las famosas fisuras, las fístulas y los abscesos perianales. Y a veces los pacientes no cuentan que tienen dolor porque simplemente tienen de alguna manera la incomodidad a ser examinados en dicha región. Entonces, cuando tenemos el diagnóstico, básicamente nos enfrentamos a los retos de tratamiento. ¿Qué le voy a poner? De acuerdo a los resultados de los laboratorios o los cultivos, ¿qué ajuste voy a hacer? Y por último, ¿por cuánto tiempo va a tener una terapia antibiótica en un paciente neutropénico y cuándo debo retirarla? Y entonces, este primer paso, que es terapia antibiótica empírica, se fundamenta en tres factores. Epidemiología local, es decir, cómo está su servicio, cómo está su hospital. Colonización e infección, es decir, antecedentes del paciente y qué tan severo, qué tan enfermo está el paciente. Esto es, pues, el resultado de un estudio de un hospital de Medellín, en el que básicamente nos está diciendo que para nosotros una de las principales etiologías en neutropenia febril
pues son los bacilos gram negativos. En este caso llama la atención, y por eso lo señalé, que entre los focos está la infección de vías urinarias. Para nosotros, urocultivo no es un examen de rutina, por lo tanto, el reporte de infección urinaria como causa de neutropenia febril en nosotros es absolutamente baja, y yo creería que casi nula. Pero como hay que conocer la epidemiología local, y es como la invitación, pues uno debe saber su hospital o su servicio cómo está. Y acá tenemos un primer reporte, año 2018-2020, aquí tuvimos 39 episodios de neutropenia febril, en los cuales tuvimos 17 hemocultivos positivos, y nos cuenta como el 88% de estos aislamientos corresponden a bacilos gram negativos. Para esta época no teníamos ninguna dificultad con resistencias como por ejemplo a carbapenémicos. ¿Qué pasó más adelante? 2021, pospandemia. Este es un reporte, un registro de solamente 6 meses. Acá tuvimos 37 episodios de neutropenia febril en 21 pacientes, y de nuevo los principales gérmenes son los bacilos gram negativos. Pero entonces aquí empezamos a ver un agravante, que es el que hemos visto la pospandemia, y tiene que ver con la resistencia. De estos 23 hemocultivos positivos, a diferencia de nuestro primer registro, ya empezamos a tener los aislamientos con resistencia a carbapenémicos, y en este caso 3 aislamientos a BLE. En este caso tuvimos una mortalidad del 8.1%. ¿Y eso como para qué? O sea, porque es importante conocer la epidemiología local y los antecedentes. Porque puede pasar esa situación que es realmente el reto en la terapia antimicrobiana. Paciente de 30 años, leucemia amiloide aguda en respuesta completa, luego un esquema de inducción, progresa bajo tratamiento, se lleva a un esquema de rescate, está en el día 30 de ese tratamiento, presenta fiebre, tiene 90 neutrófilos. ¿Cuáles son los antecedentes? Una hospitalización de entre 3 y 5 meses, en el que he tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 episodios de neutropenia febril. Y como se pueden dar cuenta, pues seguramente durante esos 9 episodios de neutropenia febril significa que ha estado expuesto a X o Y esquema de terapia antimicrobiana. ¿Qué esperar de ese paciente? ¿Qué terapia antimicrobiana empírica le voy a colocar a ese paciente? Entonces, los hemocultivos se hacen, hay un resultado preliminar de bacilos gram negativos, le hacemos un panel de sepsis, nos reportan que es un bacilo gram negativo con genes de resistencia KPC, NDM. Pues dice listo, le coloco ceftazimab, ventana y espero cómo evoluciona el paciente. Y finalmente ese es el reporte de ese hemocultivo, tanto los periféricos como el catéter. Es una Klebsiella pneumoniae que es multiresistente. Este pues es una de las situaciones a las cuales nos enfrentamos. Listo, ya tengo diagnóstico, ya tengo aislamiento microbiológico. Bueno, ¿y ahora qué hago? Y seguramente esa es la situación en la que nos vamos a enfrentar. La situación nacional de resistencia en enterobacterias es realmente preocupante. Y esos pacientes tienen ese agravante que, como en este caso, van a estar expuestos de manera repetida a diferentes tipos de terapia antimicrobiana. Entonces, ¿cómo elegimos la terapia antibiótica empírica? ¿Qué nos dicen algunas guías? Mire, si el paciente está estable, si el paciente no tiene colonización con germen resistente, no tiene antecedente de una infección previa con un germen resistente, o no tengo una alta prevalencia de resistentes en mi hospital o en mi servicio, decían, empiece con un medicamento antiseudomónico, eso viene de los 70, combinado o no con un amiglucósido, situación que puede ser debatida. Sin embargo, lo que podemos decir hoy es, hombre, ¿cómo está su epidemiología local? Inicie un tratamiento que cubra gram negativos más frecuentes que causen bacteremia, de acuerdo con su epidemiología local. Básicamente eso, es decir, saber si en su servicio cefepime es útil para el tratamiento de neutropenia febril, y ese sería su tratamiento en caso de que el paciente cumpliera esas características. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un escenario diferente? El paciente tiene una presentación complicada, el paciente tiene una colonización porque le hicieron un hisopado rectal o porque tiene un cultivo de otro sistema en el cual está positivo para un germen resistente, o porque, como en el caso que acabamos de mencionar, el paciente tiene una infección previa con un germen resistente, o tengo alta prevalencia en mi servicio. ¿Qué es lo que se recomienda acá? Pues básicamente inicie su esquema antibiótico empírico con un esquema que le cubra
este antecedente, es decir, que si mi paciente tuvo BLE, pues hombre, empiezo con un carbapenémico seguramente. Si mi paciente tuvo un germen resistente a carbapenémicos, pues debo iniciar un esquema empírico que me cubra esta posibilidad. Y eso solamente lo puedo saber de acuerdo a la epidemiología local. ¿Y por qué es tan importante que ajustemos esas terapias antibióticas empíricas de esta manera? Yo puedo empezar en ese paciente con una terapia compleja, combinada para acudir KPCs, pero yo debo tener claro que de acuerdo a los cultivos y la evolución clínica, a ese paciente yo le voy a ajustar la terapia antimicrobiana. Y es que miren los desenlaces. Los dos desenlaces tempranos más importantes, muerte y shock, que están relacionados. En este caso, en este registro, 15 años de seguimiento, 1.300 pacientes con neutropenia febril en Brasil, que encontraron, y es que los pacientes con neutropenia febril que hacían shock temprano durante los primeros 3 días de neutropenia febril, estos fueron los factores más importantes: tener bacteriemia por E. coli, tener bacteriemia por Enterobacter o tener bacteriemia por Acinetobacter. ¿Y cuáles fueron los desenlaces en cuanto a mortalidad? Tener neumonía se asociaba con muerte temprana, indudablemente tener shock, ya vimos cuáles eran los factores que lo llevaban a que ese paciente hiciera hipotensión, tener bacteriemia por Klebsiella, y una cosa muy importante, y es que, obvio, es lógico, pero si yo ofrezco una terapia antimicrobiana adecuada para gram negativos, pues eso se convierte en un factor de alguna manera como si fuera protector, es decir, ese paciente va a tener menos posibilidad de hacer un desenlace adverso temprano como choque, necesidad de vasopresor o muerte temprana. Y entonces hemos hablado de los gram negativos, y a nosotros nos enseñaron siempre que podíamos utilizar vancomicina en neutropenia febril siempre y cuando cumpliera alguna de estas características, situación que también puede ser debatida. Sin embargo, en resumen, con vancomicina lo más importante tiene que ver con: 1, no se debe utilizar de manera empírica simplemente porque el paciente tiene neutropenia febril. Recuerden, la mayoría son gram negativos en nuestro medio, y los desenlaces fuertes tempranos también están asociados a gram negativos. Incluso en una revisión también de Brasil, estos pacientes no se encontró que tener infección por coco gram positivos estuviera asociado al desenlace de shock, de tal manera que en esa casuística de ellos, cuando un paciente hace hipotensión en el contexto de neutropenia febril, no inician vancomicina porque no encontraron que fuera un desenlace asociado a ese tipo de gérmenes. Y de hecho, los pacientes a los que en los hemocultivos les pitó coco gram positivos y no tenían una terapia antibiótica inicial con cobertura para ese tipo de gérmenes, los desenlaces no fueron peores. Es decir, que ese paciente al principio, si no tenía para gram positivos, cuando los hemocultivos resultan positivos, se le ajusta el tratamiento antibiótico y los desenlaces no cambian. Entonces estamos en esta situación. Nosotros debemos saber que los hemocultivos van a ser la ruta de manejo en esos pacientes. Y es que cuando yo le pido hemocultivos a un paciente con neutropenia febril, debo saber que si esos hemocultivos van a ser positivos porque el paciente está bacterémico, la mayoría de los hemocultivos van a ser positivos durante las primeras 24 y 36 horas de haberse tomado. Miren ustedes cómo acá a las 24 horas el 92% de los hemocultivos ya habían dado un resultado positivo. Esto en el contexto de neutropenia febril. La mayoría tienen un promedio de crecimiento a las 12 horas y el 97% ya eran positivos a las 36 horas. Tiene una pequeña diferencia respecto a los gram negativos, que tenían un tiempo de crecimiento un poco menor que los gram positivos, aproximadamente a las 10 horas. Es decir, que mi paciente con neutropenia febril, en el día 1, inicia una terapia antibiótica empírica, le tomo los hemocultivos y yo debo al día 3 ya tener un resultado microbiológico. O tengo hemocultivos, o son positivos o son negativos, y con eso tengo que empezar a hacer los ajustes. ¿Qué tipo de ajustes? Pues básicamente saber, mi paciente tiene diagnóstico, es decir, los cultivos son positivos o son negativos. ¿Cómo sigue el paciente? ¿Sigue con fiebre? ¿Ya desferveció? ¿O hay deterioro clínico? Porque si hago estas 3 preguntas, esto es lo que me define qué conducta voy a tomar de acuerdo a la evolución del paciente. Recordando una cosa importante, y es que la defervescencia de la fiebre en neutropenia febril es tardía. En promedio puede demorarse hasta 7 días, pero esto depende de algunos factores. Ejemplo,
si mi paciente tiene neutropenia febril y los hemocultivos son negativos, no tengo documentación de infección, el promedio de efervescencia son 3 días. Pero si el paciente tiene una bacteremia por gram negativos, está entre 4 y 5 días, y si es por gram positivos, está alrededor de los 5 días. Pero incluso algunos pacientes con neutropenia febril, a pesar de una terapia antibiótica óptima, se pueden tardar este tiempo en defervecer. De tal manera que si el paciente no tiene deterioro clínico, la fiebre por sí sola nunca debe ser tenida como un factor para hacer ajustes en cuanto a escalonamiento de terapia antimicrobiana. ¿Y qué grupos tenemos? Pues el paciente que le tomé hemocultivos y fueron positivos, pues tengo una neutropenia febril con documentación microbiológica, en el que encontré que tiene una celulitis, que tiene una neumonía, pero los cultivos son negativos, pues tengo una neutropenia febril con documentación clínica. Y en el paciente que tiene neutropenia febril, los cultivos como el examen clínico son negativos, no tengo un diagnóstico y ese paciente sigue con fiebre, lo podría catalogar como una neutropenia febril con una fiebre de origen desconocido. ¿Y eso para qué me sirve? Básicamente para definir tratamiento. Si tengo infección microbiana documentada, pues ajusto de acuerdo a microorganismo, ajusto la terapia de acuerdo al antibiograma. Por ejemplo, tengo una bacteria por E. coli, pues le ajusto de acuerdo al antibiograma, patrón de resistencia, y lo voy a llevar a 7 días dependiendo de la evolución. Tengo una infección clínicamente documentada, una neumonía, una celulitis, pues le voy a dar un curso de terapia antibiótica de acuerdo a lo que está establecido para este tipo de diagnósticos. Indudablemente que como se trata de pacientes neutropénicos, pues la duración de esa terapia está condicionada a la evolución del paciente. 5 días pueden ser tan buenos como 7, todo depende de la evolución del paciente. Sin embargo, pues estamos en la época de los esquemas cortos. Y en esos esquemas cortos, pues básicamente es romper un paradigma que se tuvo durante mucho tiempo. De hecho, en las últimas guías ITSA que aún no han sido actualizadas, este esquema de tratamiento aún estaba vigente, recomendado. Y es que los pacientes con neutropenia febril deberían recibir terapia antimicrobiana hasta cuando tuvieran recuperación de los neutrófilos. Y esa recomendación estaba basada en un estudio del año 70, en el cual básicamente en una cohorte de pacientes a los que se les retiró la terapia antimicrobiana, cuando persistían con neutropenia, algunos de ellos volvieron a hacer fiebre y de estos 2 terminaron asociados a muerte. Entonces a partir de allí dijo, bueno, a los pacientes hay que mantenerles antibiótico hasta que recuperen los neutrófilos por encima de 500. Sin embargo, pues esto pasa de ser una terapia antibiótica a una profilaxis y realmente pues debe ser evaluada porque no todos los pacientes van a necesitar unos esquemas tan prolongados. Máxime cuando esos pacientes con neoplasia hematológica pueden durar 3-4 semanas con neutropenia. ¿Qué hay al respecto? Miren ustedes como en este estudio básicamente escogieron una cohorte a pacientes que le suspendían la terapia antimicrobiana independientemente del recuento de neutrófilos, es decir, criterio clínico, que el paciente tuviera más de 72 horas sin fiebre, tuviera signos vitales estables y resolución de los síntomas. Este es el mejor contexto para suspender terapia antibiótica en paciente con neutropenia febril. Un paciente que me hace fiebre, desde el principio está estable, los cultivos son negativos, luego de haber iniciado terapia antibiótica, el paciente resuelve la fiebre, resuelve los síntomas y si lleva más de 72 horas con este comportamiento clínico, yo puedo suspender la terapia antimicrobiana. El resto de escenarios, digamos que tiene un poquito más de complejidad. Si yo tengo un paciente que sigue con fiebre, sigue neutropénico o hay deterioro clínico, sobre todo deterioro clínico, pues tendría que escalonar, hay que buscar infección fúngica invasiva y siempre reevaluar al paciente, interrogar, examinar. Si tengo un paciente que sigue con fiebre, pero a pesar de que sigue con fiebre está estable, recuerden, la fiebre por sí sola no es un criterio para escalonar. Aquí lo que hay que hacer es, vuelva a buscar, no escalone, no adicione vancomicina solamente porque el paciente sigue con fiebre. Y de hecho, en este grupo de pacientes hay una recomendación que seguramente va a tener más vigencia y es que si empezamos con un esquema de acuerdo al antecedente del paciente, ejemplo, empecé con un esquema combinado porque tenía riesgo de que el paciente tuviera una infección por KPC o por BLE, pero el paciente los cultivos son negativos, se mantiene estable, pero aún no ha efervescido,
incluso yo pudiera descalonarlo, pasar al paciente a un esquema menor, por ejemplo, volverlo a cefepime o a piperacin y volver a estudiarlo. Y depende de qué factores tiene para buscar infección fúngica invasiva. Y por último, el grupo en el que definitivamente podemos utilizar esquemas cortos. El paciente está estable, no tiene fiebre, cultivos son negativos, independientemente si sigue neutropénico o no, le podemos suspender la terapia antimicrobiana. Y entonces, en conclusión, podemos decir que si el paciente tiene una colonización o infección previa por un germen multiresistente, pues ¿qué tenemos que hacer como terapia antibiótica empírica? Iniciar una terapia que me incluya un espectro para ese tipo de gérmenes. Si los hemocultivos son negativos, debo evaluar el estado clínico. Si el estado clínico es estable, yo puedo desescalonar en el contexto de que el paciente siga con fiebre. Si el paciente ya resolvió, pues podría suspender la terapia antimicrobiana. Ahora, si el paciente, a pesar de que los cultivos son negativos, está inestable o hay deterioro clínico, pues indudablemente yo debo reevaluar y considerar el cambio de terapia antimicrobiana. Si los cultivos pues, son positivos, pues básicamente hago el ajuste de acuerdo al resultado y asimismo defino qué tratamiento antibiótico voy a dar. Entonces, eso es como una situación de cómo nosotros podemos ajustar terapia antimicrobiana de acuerdo a el comportamiento del paciente, definiendo los grupos, si hay infección clínicamente documentada, si hay infección microbiológicamente documentada, o si son pacientes que a pesar de que están con fiebre, pero se mantienen estables, yo pudiera desescalonar y seguir en la búsqueda del tratamiento. Creo que por tiempo, doctora Diana. Bueno. Y por último, tiene que ver con la terapia, con la infección fúngica, y es que cada vez utilizamos en neoplasia hematológica más profilaxis. Entonces, si utilizamos más profilaxis, pues vamos a ver menos infección fúngica invasiva. Y eso es lo importante, es que las profilaxis, si nosotros utilizamos azoles, pues básicamente lo que vamos a tener es mayor cantidad de Aspergillus y menos cantidad de Candida. Ustedes pueden ver en la línea del lado izquierdo que los pacientes que recibieron fluconazol básicamente se infectaron de Aspergillus, y estos fueron los primeros estudios pivotales en los cuales se empezó a utilizar profilaxis antifúngica con fluconazol. Luego vino con posaconazol, que demostró no solamente menos infección por Aspergillus, disminución en la mortalidad, un 33% de disminución de la mortalidad, y de todas formas los pacientes que reciben posaconazol pueden hacer infección fúngica, pero más tarde en el tiempo. En este caso, el grupo de posaconazol hizo infección fúngica al día 40 de haber sido aleatorizado. Esto para decir que la mayoría de las terapias tienen efecto positivo en la prevención de infección fúngica, pero como un grado de recomendación fuerte solamente está para los pacientes con alto riesgo, leucemia amiloide aguda, síndrome mielodisplásico, en los cuales se recomienda posaconazol. ¿Y eso para qué me sirve? Si yo sospecho infección fúngica invasiva, mi paciente está con posaconazol, pues eso significa que mi terapia empírica para ese hongo va a ser anfotericina B. Pero si mi paciente recibe fluconazol o no recibe nada, pues seguramente ese esquema, cuando sospecho infección fúngica, pues va a ser una quinocandina, o también puede ser un azol, puede ser isobuconazol o boriconazol, sobre todo si sospecho aspergilosis. Y de eso se trata entonces la sospecha de infección fúngica invasiva. Hacer galactomannan en pacientes de alto riesgo, neutropenia prolongada, de manera seriada, siempre y cuando no reciban profilaxis que sea efectivo contra esa germen. Es decir, si no recibe posaconazol, se puede hacer de manera seriada. Evaluar la sospecha en pacientes de alto riesgo, neutropenias prolongadas, y sobre todo cuando hay síntomas, infección pulmonar e infección de los senos paranasales, que es donde buscamos infección fúngica. Y para ello nos ayudamos de un criterio radiológico. Ya que tenemos una paciente, una leucemia linfoblástica aguda, neutropénica, no se documentó nada, seguía con fiebre, 130 neutrófilos, hacemos una tomografía, tiene una lesión que sugiere una infección fúngica, nódulos, maraconódulos o los famosos signos de halo, o el signo de halo normal o el signo de halo invertido. En este caso tenemos esa lesión que nos sugiere fuertemente la posibilidad de infección fúngica. En este caso se le hizo un galactomannan que fue positivo, y con eso pues tenemos básicamente una infección fúngica probable. Como no recibía ningún esquema de profilaxis, esta paciente se fue a un tratamiento con boriconazol. Y acá tenemos otro paciente pues, que tenía una recaída por abandono de tratamiento. Antes de empezar quimioterapia con una neutropenia prolongada, no mejoraba a pesar de las terapias antibióticas empíricas,
con hemocultivos de manera reiterada negativos hasta que desarrolló esos síntomas respiratorios. Fue llevado a una biopsia en la que se encontró estas hifas septadas que eran compatibles con una mucormicosis. En este caso, como demostramos la infección por el hongo, hablamos de una infección fúngica probada. Y entonces, puntos claves para terminar, y es que la mayoría, un grupo de pacientes pueden tener un comportamiento de persistencia de la fiebre, a pesar de que su merced le está dando una terapia antimicrobiana, pero no hay deterioro clínico, por lo tanto no habría afán para escalonarlo. Siempre evaluar otras causas de fiebre. Pensamos en infección fúngica invasiva cuando se trata de neutropenias prolongadas, sobre todo más de 2 o 3 semanas, y sobre todo en pacientes que por alguna razón no han sido llevados a profilaxis. Y tenemos un grupo de pacientes que pueden tener fiebre recrudescente o un síndrome de reconstitución mieloide, como este caso que logramos publicar, en el cual la paciente, en la medida que iba aumentando su conteo de neutrófilos, desarrolló fiebre persistente, que no mejoraba a pesar del antifúngico, y como caso anecdótico, la fiebre solamente resolvió con el uso de corticoides. En este caso, lo que encontramos era una candidiasis hepatosplénica crónica. Mensajes para llevar al hospital: siempre que tenemos fiebre en el paciente neutropénico, pues hay que tomar cultivos, iniciar una terapia antibiótica basada en los factores descritos. Si tiene factores de riesgo para gérmenes resistentes, pues hay que iniciar ese espectro, pero lo más importante es descalonar con el resultado de los cultivos. Solo si hay deterioro clínico, vamos a escalonar una terapia antimicrobiana, y solamente si hay criterios para oncomicina, hay que utilizarla. Realmente el criterio es que documentemos una infección por un estafilococo aureus o por un coco gram positivo. Hay que cambiar el paradigma de tratar las neutropenias hasta que el paciente recupere los neutrófilos. Realmente esto puede tener un impacto muy positivo en exposición antimicrobiana y por ende en desarrollo de resistencia. Y hay que tratar en estos sitios donde tratamos este tipo de pacientes de llevar estrategias de uso adecuado de antimicrobianos que nos permita ahorrar carbapenémicos y seguramente disminuir la presión selectiva y basar los esquemas de acuerdo a la epidemiología local. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, preguntas para los disertantes, por favor. Sí, doctor, ¿podrías darle el micrófono al caballero? Y el doctor Claudio Jiménez y el doctor Raudy Reales creo que han salido de la mesa. Sí, por favor, dale el micrófono. Doctor, tome asiento. Buenas tardes. Una pregunta, ¿qué papel tienen los factores estimulantes de colonias, filgrastim, por ejemplo, en el manejo de la neutropenia febril? Sí, están indicados. Digamos que la mayor parte fue enfocada en pacientes con enfermedad hematológica, con neoplasia hematológica, pero digamos que hay que hacer una diferenciación importante. Los pacientes que hacen neutropenia febril, por ejemplo, en quimioterapia por tumor sólido, está indicado el filgrastim, no el pegilado, el filgrastim, como estrategia para disminuir la profundidad de la neutropenia y con eso disminuir los desenlaces adversos. Entonces el filgrastim está indicado en neutropenia febril, ya sea como parte de los esquemas convencionales que utilizan los oncólogos o para disminuir el impacto de la neutropenia. Entonces sí está indicado, sobre todo en el contexto de tumor sólido. ¿Alguna otra pregunta de la sala? En todo caso, doctor, muy concretamente quisiera hacer mis preguntas. En el caso que nos presentó, nos habló de neutropenia febril y yo observé que también parecía que había plaquetopenia. Entonces quisiera algún comentario al respecto. Segundo, es verdad que esto de la resistencia antimicrobiana es un problema muy serio y yo he visto en mi hospital quienes lo sufren mucho, bueno, los clínicos, pero muchas veces esos pacientes los mandamos a UCI y son los intensivistas los que se ven frente a ese problema real. Hay mucho escrito o propuestas para disminuir este problema de resistencia antimicrobiana y uno de ellos es pues la automedicación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué opinará usted?
Y lo otro, me gustaría saber qué pasa en vuestro hospital o en vuestros hospitales, porque en mi hospital general, Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, del Ministerio de Salud, para pacientes con poco poder adquisitivo, ¿qué es lo que había para tratar de disminuir esta resistencia antimicrobiana? Se decidió hacer un comité que estaba conformado por infectólogos, y cuando nosotros los internistas que trabajamos en pabellones, en servicios de medicina, queríamos recetar los carbapenem que usted mencionó, por ejemplo, el meropenem, vancomicina, entonces de golpe no podíamos hacerlo, porque la farmacia, para los pacientes que tienen SIS, Seguro Integral de Salud, en la cual el hospital le da la medicina, no nos respondía la receta. Tenía que previamente tener la autorización de los infectólogos. Entonces se suponía que ellos, con su criterio, su sapiencia, podían decir si corresponde que le den esto o no. Está usted actuando y está dando un fármaco que está quemando etapas innecesariamente. Eso era lo que quería que usted nos diga en su panorama. Y lo otro, neutropenia también lo pueden dar los fármacos. Pregunto, hemos visto en caso de cáncer, y eso es cierto, pero los antitiroideos, el tiamazol o metimazol, podría darnos también neutropenia. ¿Ha tenido casos que a su vez podrían presentar neutropenia febril? Lo escucho. Respecto al fenómeno de resistencia antimicrobiana, nosotros, y retomando alguna de las palabras que mencionó uno de los expositores en el panel previo, pues eso se trata de un trabajo en equipo, y seguramente nosotros estamos de la mano de los infectólogos, y casi que todos los hospitales deben de tener un programa de control, los que son famosos PROA, porque definitivamente eso es lo que nos permite tener menos impactos sobre el desarrollo de resistencia antimicrobiana. La dificultad con esos pacientes de neutropenia febril en ese contexto, enfermedad hematológica, es que van a estar expuestos de manera reiterada a diferentes esquemas, y esto pues es el factor más importante para el desarrollo de resistencia. Luego, en un servicio que maneja este tipo de pacientes, seguramente la medida más importante que pueda impactar es conocer muy bien la epidemiología local y tener claro qué pacientes se benefician de esquemas cortos, y tener claro que los pacientes pueden desescalonar una terapia, no necesariamente tienen que estar con terapias combinadas durante 7, 10, 14 o más días de tratamiento, y que este ajuste pues se va haciendo de acuerdo al comportamiento de un servicio, a la epidemiología local, y que este tipo de situaciones pueden impactar sobre la resistencia. Veníamos de hace unos años de un surgimiento de las BLE, y de manera natural, pues si surgían y aumentaban las BLE, pues íbamos a utilizar más carbapenémico. El resultado es que si utilizamos más carbapenémico, pues vamos a tener más resistentes a carbapenems, y eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces la situación, el panorama, pues es en ese sentido a nivel nacional. Yo creo que las enterobacterias hoy por hoy, con su resistencia a las carbapenems, son un problema de salud pública en nuestro país. Así lo es, tanto en unidades UCI como no UCI, y eso es lo que nos estamos enfrentando también en pacientes con neoplasia hematológica. La neutropenia febril es muy del paciente con quimioterapia, porque esa quimioterapia tiene un efecto citotóxico sobre las barreras. En cambio, las neutropenias asociadas a otras etiologías, el caso en leucopenias o neutropenias asociadas a fármacos, metimazol, antibióticos, usualmente no tienen ese comportamiento. Si bien es cierto, el solo hecho de tener neutropenia por sí es un factor de riesgo para infección, que está condicionado a qué tanta neutropenia tengo o qué tanto tiempo voy a estar con la neutropenia. La disrupción de las barreras es fundamental para que esos pacientes hagan el episodio de neutropenia febril. Entonces, eventualmente sí podemos tener neutropenias, no en mi caso asociada a metimazol, a medicamentos antitiroideos, pero sí lo hemos visto asociadas a otro tipo de medicamentos como imatinib, por ejemplo, que también pueden dar este comportamiento de leucopenia no asociada a quimioterapia. Muy bien. ¿Alguna pregunta del auditorio? Sí, doctor, por favor, si fueras tan gentil, al caballero. Gracias. Doctor, muchas gracias por la charla. Tenía dos preguntas. Una, puntualmente con respecto al uso de antibióticos, ¿hay algún escenario en el cual consideraría dar profilaxis antibiótica? Y la segunda pregunta es con respecto a el desescalonamiento y estos escenarios en donde le queda a uno la duda si realmente está infectado, porque
persiste con fiebre, pero no tiene como un claro CIRS en estos pacientes pues, que están de base con este inmunocompromiso. ¿Hay algún escenario en el cual se haya estudiado el uso de procalcitonina o algún otro biomarcador para tener como mayor objetividad a la hora de desescalonar o tomar estas decisiones? Bueno, son como 3 preguntas. La primera tiene que ver con profilaxis. Si uno revisa guías de manejo de pacientes con neoplasia hematológica, va a encontrar que hay indicación de profilaxis en pacientes que se prevé van a tener una neutropenia de alto riesgo, es decir, que van a durar más de 7 días neutropénicos con conteos menores a 100. Pero básicamente el resumen de las recomendaciones se traduce en lo siguiente: colocarle profilaxis a determinados grupos de pacientes que van a tener ese comportamiento de neutropenia. Básicamente los desenlaces a evaluar es qué tanta fiebre hacen, qué tanta bacteremia hacen y qué tanta muerte desarrollan. Entonces los 2 primeros desenlaces, fiebres y bacteremias, indudablemente son menores en los pacientes que se someten a profilaxis antimicrobiana. Siempre los más recomendados son quinolonas, cipro o levofloxacina. Sin embargo, en algunos estudios, cuando se compara el desenlace fuerte como es mortalidad, no mostró una diferencia importante a favor de que utilizar la profilaxis tuviera un impacto sobre este. Y entonces, ¿esto qué implica? A que la decisión final de colocar profilaxis con antibiótico en este tipo de pacientes debe ser tomada de acuerdo a su epidemiología local. Es decir, para nosotros que hicimos una búsqueda de los aislamientos en nuestra unidad, la resistencia a quinolonas estaba muy por encima del 30-40%, entonces pues para nosotros no es una opción utilizar una quinolona en una población de enterobacterias que son resistentes, entonces para nosotros no es una opción, pero seguramente si un servicio tiene su epidemiología local y conoce que hay sensibilidad de ese tipo, está indicada en ese tipo de fenómenos. Incluso hay unos estudios en los que dice que utilizar quinolonas no se asoció con desenlaces adversos como mayor resistencia, porque esa es la otra connotación, que si yo le coloco profilaxis a un paciente, pues debo asumir que una de las consecuencias que debo pagar por exponerlo a una terapia antibiótica es la resistencia. Entonces, básicamente, esos son los puntos en cuanto a la profilaxis antimicrobiana. El peor escenario del paciente con neutropenia febril es ese que sigue con fiebre y sigue neutropénico, pero no se deteriora, porque el que se deteriora, pues yo lo escalono, le sigo buscando, algo hago, pero ese paciente que está estable, sigue con fiebre, pues digamos desde cierto punto de vista es difícil retirar la terapia antibiótica, es decir, tiene 100 neutrófilos, está con fiebre y lo va a dejar sin nada. Pero si le estoy colocando un tratamiento antibiótico y sigue con fiebre, yo me debo hacer la pregunta, ¿a qué le estoy colocando antibiótico? ¿Sí? Entonces, en estos escenarios depende del autor. Autores que dicen, venga, si usted le colocó meropenem, por decirle algo, cultivos negativos, el paciente no se deteriora, sigue con fiebre, descalónelo, póngale cefepime, póngale piptazo, ¿sí? O incluso dicen, si su estrategia en su hospital es que ha hecho profilaxis con quinolona, si el paciente le hizo fiebre, usted le suspendió la quinolona, le puso el antibiótico, los cultivos fueron negativos, el paciente está estable, oiga, quítele ese antibiótico y devuélvalo a la profilaxis. Obviamente son esquemas que son difíciles de tomar, son decisiones difíciles, pero que están descritas. Básicamente, creo yo que todo se resume al final a decisiones de servicio, ¿sí? Saber qué es lo mejor y cuál es el comportamiento epidemiológico en cada situación. Muy bien, entonces creo que estamos terminando esta mañana científica. Como moderadora actuó la doctora Diana Rodríguez Hurtado, quien soy yo, procedente del Perú, y como experto speaker el doctor Germán Giraldo Bahamón, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Están entonces ahora invitados para pasar a la sala Getsemaní, porque ahí va a llevarse a cabo la reunión de cierre en la que se va a hablar de latidos cardíacos y café. Muchísimas gracias y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Muy bien, doctor.